25 de octubre de 1854. Uno de los días más aciagos de la historia militar británica. Al final del día, la flor y nata de la caballería inglesa acabará sacrificada en el Valle de la Muerte. Una carga suicida contra potentes cañones rusos después de que los cobardes aliados de los británicos hubiesen huido. Pero los últimos descubrimientos sobre el campo de batalla de Crimea cuentan una historia diferente. La carga de la brigada ligera contra los cañones en Balaklava fue un ataque inútil contra algo que no era un objetivo táctico ni estratégico. Parece ser que la leyenda de los 600 nobles y la tenue línea roja está lejos de la verdad. Y la historia de los soldados que realmente salvaron el día es desconocida. De no ser por el sacrificio de aquellos hombres, es muy probable que los británicos tuviesen que replegarse hacia el mar. Ahora, con un nuevo y potente material técnico y un innovador trabajo detectivesco, se descubren nuevos detalles cruciales sobre la carga de la brigada ligera. ¿Quiénes fueron los verdaderos héroes de la batalla de Balaklava? Campo de batalla. A mediados del siglo XIX, el Imperio Otomano empezaba a derrumbarse y Rusia se preparaba para la acción. Ingleses y franceses decidieron ayudar a los turcos y declararon la guerra a Rusia. El principal campo de batalla fue la península rusa de Crimea. Detectives en Crimea. En octubre de 1854, esta guerra ya duraba 6 meses. Los aliados deseaban acabar con el control militar en el Mar Negro, destruyendo el principal puerto naval de Sebastopol. Esperaban capturarlo con rapidez, pero los rusos opusieron una gran resistencia y en vez de una victoria rápida, se enfrentaron a un duro asedio. Fue un momento de crisis para los aliados. Las tropas rusas amenazaban con liberar del asedio a Sebastopol, atacando las vías de abastecimiento aliadas. Su objetivo, el puerto clave británico de Balaklava. Detrás de mí está la entrada al puerto de Balaklava. Todo lo que el ejército necesitaba tenía que llegar a este puerto, por aquella parte, y desde aquí se enviaba al ejército en su operación contra Sebastopol. Como las tropas aliadas necesitaban un gran número de efectivos para las operaciones de asedio, Balaklava era vulnerable. Su defensa era una línea de 6 fortines en tierra conocidos como reductos. Se divisaban desde un monte bajo llamado Causeway, que separaba 2 valles poco profundos, el sur y el norte. Si este lugar caía o si sufría algún contratiempo, el ejército británico quedaría descuartizado aquí, en Crimea. Defendiendo aquellos 6 fortines había soldados aliados turcos del Imperio Otomano, escasamente armados. Formaban la primera línea de defensa, encargada de dar el primer aviso de cualquier avance ruso. Pero estaban a kilómetros de su punto de apoyo más próximo, y un ataque los dejaría aislados y sin medios. Iban a desempeñar un papel esencial en la batalla de Balaklava. De todos los acontecimientos de aquel día, hay uno que se recuerda más que cualquiera, la carga de la brigada ligera. Su historia ha pasado a ser una leyenda. Cuenta cómo las tropas rusas iniciaron su ataque sobre Balaklava al amanecer. Los turcos de los fortines huyeron aterrorizados, abandonando sus armas. El comandante en jefe, Lord Raglan, ordenó que la brigada ligera evitase que los rusos se llevasen aquellas armas. Pero una orden mal interpretada hizo que los 600 jinetes se dirigiesen hacia su destrucción contra un intenso fuego de artillería ruso. Pero no todo el mundo cree que las cosas ocurrieran como cuenta la leyenda. La leyenda dice que los hombres de la brigada ligera fueron los héroes de la batalla de Balaklava. Pero militar y honradamente,
Creo que los verdaderos héroes fueron los que defendieron el reducto número 1 en Canrovers Hill. En el extremo este del Causeway, Canrovers Hill, el reducto número 1, era la clave de la cadena de fortines. Si lo capturaban, los demás fortines quedarían debilitados y caerían como fichas de dominó. Comprendiendo esto, los rusos iniciaron su ataque sobre el puerto de Balaklava con un gran ataque contra el reducto número 1. La tarea de conservar ese importante enclave defensivo se dejó a unos cuantos turcos otomanos. En el revuelo producido tras el desastre de la Brigada Ligera, la prensa británica, ansiosa por hallar culpables, ridiculizó a los turcos tildándolos de incompetentes. Pero Mike Hargreave Mawson quiere demostrar que la verdad es bien diferente. Mike es miembro de la Sociedad de Investigación sobre la Guerra de Crimea. Están decididos a averiguar lo que de verdad ocurrió en el reducto número 1. Primero, tienen que encontrarlo. Uno de los colaboradores es el arqueólogo Phil Freeman. Él buscará pistas sobre el terreno. Mike y los demás le dan una idea sobre qué debe buscar. Por una parte, hay cosas que nos encantaría descubrir. No importan mucho los objetos que puedas encontrar, sino los verdaderos lugares donde se manipuló el terreno. Sí, estoy de acuerdo. Los signos de dónde se manipuló el terreno para construir las defensas deberían estar presentes aún en Canrovers Hill, incluso 150 años después. Para hallarlos, Phil se valdrá de una innovadora técnica: la fotografía de alta resolución por satélite, realizada por una nueva generación de satélites comerciales, como el Iconos, muestran el paisaje de la batalla de Balaklava con sorprendente detalle por primera vez. Una sola imagen del Iconos tomada a 643 kilómetros muestra todo el campo de batalla de Balaklava. La extraordinaria resolución de la foto de satélite muestra claramente Canrovers Hill. Se pueden ver las marcas en el suelo donde se removió el terreno, donde apilaron tierra y piedras. Se aprecia bastante bien. Pero Phil también necesita saber detalles de la estructura de los fortines. Sería interesante tener una idea de cómo sería la disposición interna del reducto, qué clase de estructuras tenía. Nada. ¿Nada? ¿Ni tiendas, ni dependencias? No. Era un fortín muy rudimentario, hecho a toda prisa, según cuentan los relatos del bando ruso y del aliado. A las tropas atacantes les resultó muy fácil saltar por encima de él. La investigación sobre la guerra de Crimea experimenta ahora un gran cambio por la apertura de Ucrania y la posibilidad de explorar los campos de batalla. Se trata de una gran oportunidad. Nos permiten el acceso, visitar el lugar e imaginar aquel día. Con las imágenes de satélite y los consejos del especialista de la sociedad, Phil y su equipo serán los primeros arqueólogos que busquen pistas sobre lo que realmente pasó en los primeros momentos de la batalla de Balaklava hace 150 años. Antaño zona prohibida controlada por los militares soviéticos, Crimea es un baúl lleno de tesoros arqueológicos. Disputado por los ejércitos a través de los milenios, su paisaje quedó poblado de reliquias, desde la antigüedad hasta la Guerra Fría. Pertrechados con las imágenes de satélite, Phil Freeman y su equipo llegan a Canrovers Hill en busca de los indicios de la actuación turca que llevaron a la fatídica carga de la Brigada Ligera. La primera tarea es hallar el reducto número 1. Las fotos de satélite dan a Phil una pista sobre dónde buscar en una colina de kilómetros de ancho. Le han permitido identificar una pequeña zona de terreno alterado, en el sureste. Pero no es fácil localizar esa zona al nivel del suelo. Tras guiarse hasta aquí con material técnico innovador, el equipo debe recurrir ahora a técnicas más tradicionales. Un preciso examen topográfico les ayudará a identificar las zonas alteradas del paisaje. Estoy en la cima de Canrovers Hill y, como pueden ver alrededor, el lugar es una mezcolanza de montículos y zanjas. Nuestro problema es la abundancia de obras que fueron hechas en este lugar.
primer lugar, debemos averiguar el trazado. Después, en cada punto donde los planos hacen intersección, haremos una lectura para elaborar una maqueta en 3D. Mientras el examen continúa, Phil va a visitar otro reducto de la guerra de Crimea, cerca de allí. Besin Yanya, la colina sin nombre, estuvo operativo al mismo tiempo que el reducto número 1, y su construcción y tamaño podrían ofrecer a Phil pistas sobre qué debería buscar en Camp Roberts Hill. Aquí abrieron una zona mayor del talud, y al hacerlo, al extender la trinchera en esta zona, quitaron parte de las fortificaciones de la guerra de Crimea. Lo que ha quedado es una buena muestra de aquellas fortificaciones. Se puede ver la construcción original aquí, y luego una serie de rellenos que van a lo largo de la pared, cuyo lateral se aprecia en la otra parte, en la nueva trinchera. Los objetos recogidos en el lugar muestran que el reducto estuvo ocupado por tropas turcas. Trabajando con Simon Richardson, buscador de metales del equipo, Phil se hace una idea de la clase de objetos que podría encontrar en Camp Roberts Hill. Una bala de mosquete. Una bala. Una bala, sí. Y aquí tengo un botón. ¿De qué regimiento? Es del 7º. ¿Algo más? Sí. Una pequeña pipa turca. Está claro que no podemos localizar esto con el detector, pero imagino que los encontraremos en la superficie si tenemos Sí, suerte. puede ser. Mira, otro objeto. ¿Es una placa? Sí, del 41. Y también hay otro objeto que hemos identificado. Es esto. Oh, caramba. Una moneda de plata, aunque parezca increíble por el color. La agujerearon, la volvieron a utilizar como adorno para guardar el dinero colgado del cuello. Data más o menos de 1830, la acuñaron en Estambul. Sí, es una bonita inscripción. Sería estupendo encontrar cosas así en Camp Roberts. Sería una gran suerte. Bonita pieza. Los hallazgos son escasos, pero el emplazamiento de Besin Yanya muestra que pese a la escasez, los soldados turcos fueron capaces de construir un fortín de envergadura. Phil se siente animado. Quizá pueda encontrar algo similar en Camp Roberts Hill. De regreso con el equipo, el examen del terreno ya está completo, pero presenta otro problema. La zona en torno al objetivo es una maraña confusa de obras. La guerra de Crimea no fue el único conflicto que dejó cicatrices en el paisaje de Balaklava. En la Segunda Guerra Mundial, toda la región fue escenario de encarnizadas luchas entre el Ejército Rojo y la Wehrmacht. El lugar está plagado de construcciones. Por ejemplo, esos son pozos defensivos de la Segunda Guerra Mundial, cráteres de bombas. Allí aparece otra construcción. Pero tras examinar el confuso laberinto de obras, Phil cree que ha localizado la estructura de la foto del satélite. Cree que esto podría ser el reducto número 1, pero no es tan amplio como el fortín de Besin Yanya. De un modo u otro, Phil debe aislar lo que podrían ser construcciones de la guerra de Crimea de los de la Segunda Guerra Mundial. Pide consejo al arqueólogo local, Dmitry Stogny. Una por una, logra identificar y descartar las trincheras y pozos de tirador de la Segunda Guerra Mundial. Las demás podrían ser las obras que datan de la guerra de Crimea. Sobre este lugar, que tiene aspecto de ser muy interesante, ¿podría decirme qué cree que es? Creo que podría ser el lugar de una batería británica o quizás turca. Una batería de cañones de la guerra de Crimea. Un camino, Sí. 2 cañones y una pared. Hay muy buena vista del pueblo de Kamara y una buena carretera desde la posición rusa hacia Balaklava. Está en un punto muy estratégico. Ajá. Phil cree que al fin han encontrado el reducto número 1. Con menos de 40 metros de largo y 15 de ancho, es poco más que una plataforma de tiro hecha en la ladera, defendida por una trinchera poco profunda, con vistas al paso clave, hacia el puerto de Balaklava. Habría dejado a los turcos totalmente vulnerables,
con poco refugio contra un ataque. Phil debe buscar ahora indicios de los turcos y de su lucha por defender la posición. Pero hay un problema. La Segunda Guerra Mundial dejó otra herencia. Encontramos cosas como enganches, proyectiles, hebillas y ropa por toda la zona. Aquí hay un trozo de una granada. Esto es un hueso de un pie. Balas rusas. Puede haber un par de miles por ahí esparcidas. Es un problema cuando pasamos el detector de metales, porque esta zona en concreto es tan... Es decir, está toda cubierta, y sortear esa densa capa de materiales resultará muy difícil. Aunque teme que será una tarea difícil, Simon empieza su minuciosa búsqueda en el reducto. Los datos reunidos indican que la vida fue muy dura para los soldados turcos. Debió de ser un infierno. Estuvieron allí metidos, en otoño o invierno, con un clima bastante malo. Hacía frío, había humedad. Durante las 3 o 4 semanas anteriores, la ración total que les habían dado para comer constaba de 2 galletas. Se habían alimentado con lo que encontraban por el lugar. Y tenga en cuenta que el ejército invasor iba agotando los recursos, así que no había mucho para los turcos. Aunque los restos de la vida cotidiana de los turcos son difíciles de localizar, Simon está seguro al principio de que encontrará bastantes indicios de la lucha por el reducto. Pero se equivoca. Estamos en el exterior del reducto número 1. He pasado el detector, como es habitual en cualquier campo, en busca de pequeños objetos como botones, balas de mosquete. Les mostraré con qué nos enfrentamos. Como pueden oír, hay toda una capa de materiales variados, todos de la Segunda Guerra Mundial. Y tratar de sortear esto para encontrar pequeños objetos, como balas de pistola, es muy difícil. Casi imposible. Frustrados, Phil y Simon deciden cambiar de zona de búsqueda. Phil ha adivinado, por los datos de la posición de los cañones rusos, dónde habrían caído las balas de cañón y granadas que pasaron de largo del reducto. Por suerte, es una zona que en el examen aparece menos alterada por la Segunda Guerra Mundial. Simon inicia una nueva búsqueda a unos cientos de metros del reducto. En pocas horas, el cambio de táctica da sus frutos. Estamos en la parte occidental de Canrovers, en dirección a Balaklava y Sebastopol. Si miramos ladera abajo, podemos ver varias banderolas rojas que representan hallazgos del detector de metales. Cada una representa un proyectil de plomo de gran calibre. El cómo aparecen diseminados estos hallazgos es significativo. Es una disposición en forma de abanico, si miramos hacia abajo. La disposición en forma de abanico indica que son proyectiles de plomo de una granada rusa de estallido aéreo. Hemos hallado 13 fragmentos y medio muy diseminados que casi seguramente pertenecen a un proyectil esférico, con una carcasa hueca que tenía un detonador para que estallase en el aire sobre la caballería o la infantería, un arma bastante dañina. Cuando encontré el primero me emocioné porque sabía más o menos qué era. Y cuando apareció otro más, supe que no eran hallazgos aislados, que era probable que apareciesen más. Ese proyectil debió de pasar el reducto número 1 de largo y explotar en el otro lado. La primera prueba de las devastadoras armas rusas a las que los turcos se enfrentaron en Canrovers Hill. El ataque ruso contra el reducto número 1 empezó al amanecer, cuando una nutrida batería de más de 30 cañones abrió fuego. Los documentos históricos muestran que los 600 soldados turcos estaban escasamente armados, con solo 3 cañones británicos. Como el examen ha revelado, no solo se enfrentaron al demoledor bombardeo, sino que su reducto era poco más que un parapeto de tierra de pocos metros de altura. Desprotegidos, sobrepasados en número y armamento,
Los turcos podían defenderse malamente, pero resistieron con valentía. No creo que un número igual de soldados ingleses hubiese aguantado tanto. Debió de ser como estar en una trinchera en un bombardeo de la Primera Guerra Mundial. Cuando veías a la infantería enemiga avanzando, debías aguantar, tenías que defender tu reducto. Y lo hicieron. En medio del revuelo que siguió al desastre de la carga de la Brigada Ligera, la prensa británica ridiculizó a los soldados turcos, pero las pruebas demuestran que fueron disciplinados y bien dirigidos. El doctor Feruz Yasami es especialista en estudios sobre Oriente Próximo. Hasta la guerra de Crimea nadie estaba realmente seguro de qué era capaz o no el ejército turco. Los oficiales de carrera al estilo europeo eran algo nuevo en el ejército otomano. Solo existieron desde 1830, cuando crearon una academia militar. En la época de la Guerra de Crimea, la Academia Militar de Estambul era semejante a la Academia Militar Británica. Lejos de ser desordenado e incompetente, el ejército turco de 1850 tenía un promedio mayor de oficiales adiestrados que el ejército británico. Un detalle a tener en cuenta es que en el ejército otomano, la guerra se consideraba un deber religioso. El hombre que moría se convertía en mártir, en un shahí, y el que sobrevivía era un ghazi, un guerrero de la fe. Esto explica por qué, pese a tener poco armamento y escasos suministros, los soldados turcos defendieron valientemente su terreno antes de ser superados. Pero su heroica resistencia quedó fuera de la mayoría de los relatos sobre la batalla. Parece que el mito de la cobardía de los turcos no surgió por casualidad. Mike Hargrave Mawson cree que al comandante británico Lord Raglan lo cogió completamente desprevenido el ataque ruso. Hay varias opiniones, pero al parecer Raglan y sus tropas llegaron al monte Sapun sobre las 7:30 u 8 de la mañana. Es indiscutible que el asalto del ejército ruso empezó a las 5 de aquella mañana. Raglan reaccionó con lentitud al ataque ruso. Para cuando llegó a su posición de mando, los turcos del reducto número 1 llevaban aguantando el bombardeo ruso casi 3 horas. El informe oficial de los hechos ocurridos ocultó deliberadamente la reacción tardía de Raglan. Raglan, cuando hizo su informe, omitió que había tardado 3 horas en llegar a la batalla. Así que transformó 3 horas en unos minutos. Y solo reflejó que los rusos atacaron y los turcos escaparon. La caída de los reductos marcó el fin de la fase inicial de la batalla, pero puso en marcha una imparable reacción en cadena que condujo al desastre. Esta vez, Lord Raglan estaría en primera fila. Son las 10:30 de la mañana, casi 3 horas después de la batalla por Can Roberts Hill. Tras caer el número 1, los reductos 2, 3 y 4 lo siguieron como fichas de dominó. Desde su posición en el monte Sapun, divisando el campo de batalla, el comandante británico de repente ve que ocurre algo alarmante en los reductos capturados. Lord Raglan observa que los rusos llevan equipo de transporte y ponen cureñas a los cañones británicos, que los turcos han abandonado. Y según la tradición militar wellingtoniana, jamás se debe perder un arma. Obligado a tomar una decisión inmediata, Raglan ordenó que la brigada ligera avanzase para evitar que los rusos se llevasen los cañones capturados. Si tienes que enviar una orden que debe ejecutarse de inmediato, envías al hombre más rápido del ejército. El capitán Louis Nolan era la elección lógica. Impetuoso joven oficial de caballería, Nolan descendió cabalgando como el rayo por el monte Sapun hacia el Valle Sur, para transmitir la orden al comandante de la caballería, Lord Lucan. A continuación, llegó el momento en el que se produjo el malentendido y la brigada ligera fue enviada a la destrucción. Nolan llega hasta Lord Lucan, le entrega el mensaje de Raglan y Lucan no ve los cañones.
Lucan se quedó perplejo. Necesitaba una aclaración, así que le preguntó a Nolan, ¿dónde están los cañones? A lo que Nolan respondió, los cañones están allí, estirando el brazo para apuntar en dirección al reducto. Pero en esa dirección también había otra batería de cañones, la de la Don Cossack rusa. La orden era vaga. Nadie se irritó. Lucan no tuvo otra salida. Él acepta la orden de cargar contra los cañones, pero va contra los que no son. Por algún motivo, hubo una confusión fatídica entre los cañones británicos capturados que los rusos se llevaban como botín y los cañones de la artillería rusa, listos para disparar. Los historiadores siempre han culpado al gesto de Nolan de la matanza de la Brigada Ligera, creyendo que había señalado hacia los cañones de la Don Cossack de forma deliberada o por error. ¿Pero fue eso lo que ocurrió? Richard Rutherford Moore es explorador de campos de batalla y guía. Durante más de una década ha estudiado el lugar de la carga de Balaklava. Richard cree que la clave para resolver el misterio está en comprender el terreno. Desea explicar, por primera vez, qué fue lo que vieron exactamente los personajes durante la batalla. Colabora con la experta topógrafa Jessica Trelogan. Gracias a su trabajo en Besin Yanya, Jessica ha completado el primer examen topográfico preciso de los valles de Balaklava. El primer punto de visión que deben localizar es el del comandante en jefe, Lord Raglan. Para hallar el puesto de mando de Raglan en el monte Sapun, hará falta una labor detectivesca. Hay una pista en el trabajo de Roger Fenton, primer fotógrafo de guerra de fama mundial. Esta fotografía se hizo tras la batalla, desde el puesto de mando de Raglan. Tal vez la foto les ayude a localizar el lugar. En este punto, más o menos, está el reducto. Sí, en este lugar. En primer plano aparecen estas grandes rocas. Estamos en dirección a Balaklava, así que esta roca debería de estar por esta cima, en un radio de unos 100 metros desde donde estamos, 50 metros a cada lado. En 1854 no había árboles aquí, así que para localizar el punto hay que buscar entre la densa vegetación. ¿Qué se ve desde tu lado? Es difícil con la vegetación por en medio. Sí, puede ser. Segura de estar cerca del punto desde el que Raglan observó la carga de la Brigada Ligera, Jessica anota la posición. Sí, creemos que estamos más o menos en el lugar de la foto. Será estupendo ver qué aspecto tenía esto sin árboles. No podemos verlo ahora in situ, pero sí podemos introducir los datos en el ordenador, analizar el terreno y comprobar si podían ver la escena desde aquí. Bueno, que trabaje la tecnología. Empecemos. Es un recurso técnico asombroso. Es un dispositivo de información geográfica y lo bueno que tiene es que puede combinar distintos tipos de datos con lo que tienes. Datos geográficos, topográficos, las imágenes del iconos, diferentes niveles de enfoque de toda la zona de Crimea. El ordenador incorpora las imágenes de satélite al estudio topográfico, permitiendo que Jessica compruebe la línea de visión desde cualquier punto de la zona. Empieza con los puntos clave de la batalla de Balaklava, incluida la cadena de reductos. Después, incorpora el punto de visión del comandante en jefe, Lord Raglan. Sería interesante comprobar desde aquí lo que Lord Raglan podía ver. La línea verde indica que Raglan pudo haber visto cómo se llevaban los cañones de los reductos. También pudo haber visto la batería de la Don Cossack en el extremo del Valle Norte. Esto confirma los relatos históricamente aceptados. Pero, ¿qué podía ver Lucan? Su punto de visión es fácil de localizar. Este es el monumento británico a la batalla de Balaklava. Estamos en el reducto número 5. En esa zona de allí fue donde estaba Lord Lucan, donde recibió las órdenes de Lord Raglan.
El gran problema que siempre he tenido para comprender esta parte de la batalla es la mala visión que hay de la zona que está delante. Desde la posición donde se recibió la orden de ataque, se pueden ver los reductos capturados número 1, 2, parte del 3, pero no se ve qué hay más allá, debido a la colina que está ahí delante. No se ve nada del valle norte de Balaclava. Richard cree que Nolan no pudo haber señalado hacia los cañones erróneos, porque no era posible verlos desde esta posición. Pero puede ser que el paisaje haya cambiado en estos 150 años. Ahora hay árboles en la línea de visión. Y desde el reducto número 5, ¿qué parte de esta zona de aquí, al otro lado de la colina, se podía ver antes? Cuando se añade el punto de visión de Lucan, la historia cambia. A ver qué nos dice. No. No podía ver que se llevaban los cañones del reducto, ni los cañones de la Don Cossack. Debió de sentirse muy confuso ante la orden. La teoría de Richard queda confirmada. Nolan no pudo haber apuntado directamente a ningún grupo de cañones. No eran visibles desde esa posición. Lucan, confuso y sin visibilidad, pasó la orden a Lord Cardigan, comandante de la Brigada Ligera, y la caballería partió hacia el Valle Norte. Al principio pareció no haber problemas. Raglan mira abajo y ve a su brigada ligera moviéndose por el fondo del valle. Por ahora todo va bien. Nolan, que sabía qué cañones tenía que atacar la brigada ligera, también piensa: todo va bien. Nos movemos por el valle. Vamos hacia los reductos a detener a los rusos que se llevan los cañones británicos. De repente, Nolan cayó en la cuenta de que algo iba mal. Llega un punto en el que, por alguna razón, Nolan corre hasta ponerse ante la brigada ligera y se dirige hacia los altos de Causeway. Raglan esperaba, y Nolan esperaba, que Cardigan se desviase a la derecha. Nolan se pone ante Lord Cardigan diciendo: tres a la derecha, desvíense a la derecha en fila de a tres. Y Cardigan no entiende lo que le grita Nolan. Él cree que es un prepotente arrogante que trata de dirigir la carga a él mismo. Y Cardigan agacha la cabeza y sigue avanzando. Al mismo tiempo, los cañones rusos de aquí disparan. Uno de aquellos cañones dispara una granada que explota exactamente donde Nolan está. Una esquirla le atraviesa el pecho. Él emite un grito agudo. Se le cae la espada de la mano, acaba cayendo del caballo y es arrollado por los jinetes de la brigada ligera que van detrás. Nolan fue el hombre que puso en marcha la carga. Con su muerte, la última esperanza de evitar el desastre desapareció. Así que lo que Raglan ve es a la mitad de su fuerza de caballería, cargando en la dirección equivocada. Y lo que es peor, Raglan ve que la mitad de su caballería carga hacia una destrucción segura. Nadie podía hacer ya nada, mientras la caballería avanzaba por el valle como una locomotora. Las baterías de cañones rusas abrieron fuego. Un artillero ruso en ese momento, con el humo, no puede ver más que su cañón. Pero los artilleros rusos, incluso en medio del alboroto y el ajetreo de cargar y disparar, podían notar el retumbar a través de sus pies. Un retumbar subsónico. El factor sorpresa ya ha pasado para la artillería rusa. La brigada ligera se está acercando a los cañones. Llega a un punto en el que la carga será máxima. Se bajarán las lanzas, se desenvainarán los sables, picarán espuelas y llegarán al objetivo. Llegaron a los cañones y empezó una terrible lucha en torno a la batería.
Un soldado británico dijo que todo el lugar estaba a oscuras, que era como luchar de noche. Estaba rodeado por la negrura del humo de los cañones, golpes de sable, hombres gritando, caballos relinchando. Aunque fue ejecutada con valentía, la carga fue un completo desastre. El comandante en jefe, Lord Raglan, y el resto del ejército británico solo pudieron observar en perplejo silencio, mientras uno por uno, los que quedaban de la devastada brigada regresaban por el Valle Norte. Pero, ¿qué fue de esos supervivientes? George Lloyd Smith. El último que regresó por el valle, tras la carga de la brigada ligera en Balaclava. Ken Horton es el principal experto mundial sobre los hombres que integraron la brigada ligera. Ha pasado más de 30 años estudiando las historias de los individuos que tomaron parte en la carga. ¿Busca algo en concreto? El sargento mayor de caballería, George Lloyd Smith, es uno de los supervivientes más famosos. Es una asombrosa colección de objetos. ¡Qué maravilla haber conservado todo esto! Un trozo de pan negro ruso. Encontrado en el campo de batalla de Alma. Está un poco carbonizado. La extraordinaria colección de objetos de la guerra de Crimea, reunida por Lloyd Smith, incluye la guerrera que llevó durante la carga, en la que figura el botón que le arrebató a un soldado del 11 de húsares ruso. Esta es la auténtica guerrera de Lloyd Smith. Está bien identificada por la etiqueta. Aquí, en efecto, está el botón con el número 11 grabado. Este botón se cortó de una guerrera del 11 de húsares ruso en Balaclava. Asombroso, ¿verdad? Fue durante esta minuciosa investigación cuando Ken descubrió un hecho sorprendente que cambiaría la historia aceptada sobre la brigada ligera. Había hallado la verdad tras uno de los mitos más duraderos sobre los 600 nobles. La investigación de Ken Horton sobre los hombres de la brigada ligera le llevó a través de informes médicos, testamentos y crónicas que plasman el lado humano del ejército de la reina Victoria. Esta laboriosa tarea documental permitió que Ken reconstruyese las historias de los que integraron la famosa brigada. El soldado James Glanister, de 22 años, buen carácter. Fractura conminuta de la mandíbula inferior por tiro de pistola en la carga de caballería de Balaclava. El proyectil pasó por debajo de la barbilla y lo dejó desfigurado. Estos son datos humanos, y lo que quiero reunir es la información de los hombres que estuvieron en la carga y cuál fue su sufrimiento. A medida que Ken iba descubriendo más y más historias de supervivientes de la carga, se dio cuenta de la verdad. Solo hubo 170 muertos en la carga, de los 670. A 56 los hicieron prisioneros, de los cuales la mitad murió en cautividad. Pero al final de la guerra, al volver a Inglaterra, siempre había creído que al menos 450 regresaron a estas costas. Los 600 no murieron en la carga. Aunque la brigada quedó destrozada, casi 6 de cada 7 hombres de la brigada ligera sobrevivieron a la famosa carga. ¿Cómo surgió entonces el mito de que la habían aniquilado? Las noticias morbosas de la prensa británica exageraron el desastre, y el famoso poema de Tennyson
popularizó ese mito inexacto de sacrificio épico. Aunque la brigada ligera se enfrentó a la artillería durante la carga, ¿se exageró el volumen del bombardeo ruso? ¿Existe alguna forma, pasados más de 150 años, de poder averiguarlo? La respuesta puede hallarse en el análisis matemático del ritmo de la carga. Por los relatos, sabemos que la brigada solo tardó 7 minutos y medio en llegar a la batería de la Don Cossack, a 2000 metros de distancia. Pasados 10 minutos sobre las 11 de la mañana, la brigada se puso en marcha. 30 segundos después estaría en el campo de tiro de la batería del flanco izquierdo. 10 cañones en los altos de Fedukin, que disparaban balas de cañón y granadas explosivas. Una carga de caballería debe avanzar a un ritmo bien calculado, pero cuando empezó el bombardeo, la brigada aceleró el paso. La batería pudo haber hecho solo 70 disparos antes de que la brigada atravesara su campo de tiro. Pasados 3 minutos, la brigada sufriría fuego de alto alcance procedente de los 8 cañones de la Don Cossack. Tras 5 minutos, este campo de tiro se habría superpuesto al de la batería derecha, 8 cañones en el Causeway. Esto habría causado más bajas, pero la brigada aceleró colina abajo, gracias a la pendiente del valle. A los 6 minutos, el fuego cruzado habría cesado. Cuando la brigada se acercaba al final de su carga, los cañones del Causeway dejaron de disparar para no impactar sobre la Don Cossack. A los 7 minutos, la brigada habría estado a corta distancia de tiro de la Don Cossack. Pero los rusos estaban en desventaja, cegados por el humo de sus propios cañones. Habrían efectuado solo unos 100 disparos, antes de que a los 7 minutos y medio, la brigada ligera les alcanzase. En total, los 26 cañones rusos solo pudieron haber efectuado unos 200 disparos. Toda la fatídica carga y la retirada duró menos de 30 minutos. Pese a la famosa leyenda, la brigada ligera nunca estuvo bajo el fuego de las 3 baterías al mismo tiempo. Aunque murieron menos hombres de los que se creyó, la carga siguió siendo un sacrificio innecesario de hombres jóvenes. Las tropas rusas siguieron controlando los reductos del Causeway y los cañones perdidos nunca se recuperaron. El único efecto que la carga de la brigada ligera tuvo sobre la guerra fue convencer a los rusos de que los soldados británicos estaban locos. Eran peligrosos y capaces de hacer cualquier cosa, que eran fieros, y no es algo baladí, porque lograr que el enemigo te tema es ventajoso en una guerra. Pero desde el punto de vista estratégico y táctico, la carga fue intrascendente. Mucho más importante para el resultado de la batalla fue la defensa hecha por los turcos del reducto número 1. Se habían enfrentado a unos 30 cañones rusos en una sola batería, más de lo que soportó la brigada ligera. Pero los turcos no eran blancos en movimiento, sino blancos fijos. Sin más refugio que unas zanjas poco profundas, aguantaron el bombardeo ruso durante casi 3 horas. 6 veces más tiempo que la carga de la brigada ligera. Y los turcos tuvieron aún otra intervención desconocida en la batalla de Balaklava. Cuando el reducto cayó, 170 turcos yacían muertos. Sus compañeros huyeron a través del Valle Sur. La caballería rusa los seguía, acosándolos, castigándolos con sus sables, cortándoles la cabeza, obligándolos a escapar. Cundió el pánico, pero no les afectó. Con los hombres de los reductos 3 y 4, formaron en la siguiente línea de defensa de Balaklava, con los Highlanders escoceses de Sir Colin Campbell. El desastre de la brigada ligera fue algo secundario en la batalla de Balaklava, comparado con la resistencia del 93 de Highlanders, ahora recordada como la tenue línea roja,
El 93 de Highlanders salvó del ataque ruso el puerto de Balaklava y, por lo tanto, toda la campaña británica. Había el doble de soldados turcos que hombres del 93 de Highlanders en la tenue línea roja. Pero claro, lo que todo el mundo recuerda es la tenue línea roja. Pero incluso esta notable contribución a la batalla quedó minimizada. Los soldados turcos se convirtieron en los parias del ejército aliado. Al final, a aquellos soldados turcos que quedaron en Crimea se les usó para transporte, como bestias de carga. Llevaban a los heridos hasta los barcos, llevaban comida y leña desde el puerto de Balaklava hasta los campamentos. No les permitieron luchar de nuevo ni realizar cometidos de tipo militar, los usaron como mulas de carga. Aquellos que quedaban de los que defendieron el reducto número 1 no sobrevivieron al terrible invierno de Crimea. Mientras que la carga de la Brigada Ligera entró en la leyenda, la historia de los turcos pasó al olvido en las pronunciadas laderas de Canrovers Hill. En recuerdo a Ken Horton, 1930-2002.